Y en la siguiente parte vamos a estudiar un versículo que fortalecerá todo lo que hasta ahora hemos visto, porque ya esto con respecto a la doctrina de las aguas se quedó claro que tiene que hacerse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué tiene que hacerse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Y toda la implicación simbólica que representaba el mismo. Esta es la doctrina para la iglesia, el bautismo en las aguas en el nombre de Jesús. Quiero tocar ahora un versículo que la secta unicitaria también, por supuesto, aplicándole la mala exégesis y la perversa exégesis que le han aplicado a todos los textos de las Escrituras, para tratar de hacer creer que la misma dice lo que no quiere decir la misma. Y quiero por lo menos que presten mucha atención, porque es una escritura que, si no se estudia detenidamente, por supuesto, puede confundir la mente de muchos. Y el Espíritu Santo en este momento le va a dar la exégesis correcta de esta escritura. Y es el texto que podemos leer en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, en el verso 21, que dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, entre paréntesis de la escritura, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Esta escritura tiene que estudiarse detenidamente para que no se le haga la eisegesis que la doctrina unicitaria le aplicó la misma. Se los acabo de decir, porque si se lee parcialmente y se circuncida de ella solamente algunas palabras, como lo hizo esta secta, es que se puede crear el Frankenstein que ellos han creado, porque violentando las leyes de interpretación, esta errática doctrina circuncidó solo una parte de este texto para justificar así la idea malsana de asegurar que el bautismo en las aguas solo en el nombre de Jesús es imprescindible para la salvación. Que es esta, ellos toman solamente de este versículo estas palabras: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Están viendo que si se lee esto de esta manera, no es lo que está diciendo el texto. Y no solo eso, sino que repiten de esta pequeña parte de la escritura que ellos circuncidan de este texto, repiten solo una pequeña parte que dice nos salva, para pretender afirmar que el bautismo en las aguas sí salva, sin tomar en cuenta el contexto de esta escritura, para sostener lo inestable de su doctrina herética y apóstata. Pero, como dicen en mi tierra, la mentira tiene patas cortas. Es decir, que por más que camine o corra, siempre la van a alcanzar y siempre la van a descubrir. Las patas cortas de la doctrina unicitaria han hecho que cualquiera que la alcance la descubra en sus mentiras. Como pudieron notar, la vaga exégesis que la doctrina unicitaria le ha aplicado a este texto es el mismo que le han aplicado todos los textos de las Escrituras. Sacan una pequeña parte del mismo, se olvidan del resto del versículo, no toman en cuenta los textos anteriores y posteriores a este, y los sacan de su contexto para que diga lo que ellos quieren que el mismo diga. Pero la verdad de este versículo es que el Espíritu Santo les va a dar a continuación. Leyendo la escritura que acabamos de leer, dice, 1 de Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Lo primero a preguntar aquí es, ¿el bautismo que corresponde a qué? Eso tiene que tenerlo claro. Observe cómo el Espíritu Santo va a hacer la exégesis de esta escritura para que la pueda entender. Lo primero que tienen que entender es que el bautismo que corresponde a qué, ¿de qué se está hablando aquí? ¿Cuál es ese bautismo al cual se hace referencia? Si tomamos en cuenta el contexto adecuado, notamos que se está refiriendo a lo que dice el versículo anterior, porque de lo que se viene hablando en el versículo 20 es lo siguiente, en 1 de Pedro 3:20. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8,
fueron salvadas por agua. La expresión correcta sería fueron salvados del agua, porque el diluvio no era para salvar, sino para exterminar al pecador de sobre la faz de toda la tierra. Dios, por causa del pecado, quiso desarraigar toda alma viviente sobre la tierra, por lo cual mandó el diluvio, como dice en Génesis 6 en el verso 17. Y he aquí que yo, dice Dios, traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir, es decir, matar, exterminar toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que haya en la tierra morirá. El apóstol Pedro, haciendo alusión a esta parte de la escritura, toma las palabras finales del versículo 20, que dicen, fueron salvadas por agua, para hablar acerca de la característica simbólica del bautismo en las aguas, que no tiene nada que ver, como ya se ha explicado muy clara y detalladamente, con la salvación para perdón de pecados, sino con la salvación que nos da la palabra de Dios. ¿Y qué salvación nos puede dar la palabra de Dios, además de la salvación de creer en Cristo Jesús? Pues la salvación de ser libres del engaño, como lo dice Juan capítulo 8 en el verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y esto lo vemos cuando el apóstol Pedro continúa hablando en el verso 21, donde dice, ahora nos salva. Y se coloca entre paréntesis una expresión que dice, no quitando las inmundicias de la carne. El bautismo que corresponde a esto nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. No pueden sacar una parte de esta escritura y olvidarse del resto. Están torciendo, están circuncidando, están sacando una expresión fuera de su contexto. Y por ello es que han caído en el error en el que han caído. ¿Pueden entender esto? El apóstol Pedro está diciendo que el bautismo que corresponde a esto, es decir, a la salvación del diluvio, de aquellas personas que fueron salvadas del agua o por el agua, está diciendo que él mismo salva aquel bautismo que corresponde al diluvio, salva, pero especifica, no para quitar el pecado, porque no quita las inmundicias de la carne. El bautismo en las aguas no quita las inmundicias de la carne, porque lo acabamos de ver. Es solamente un acto simbólico que representa la forma de muerte y resurrección del Señor Jesús. Y cuando se habla de las inmundicias de la carne, se está hablando de pecado. Romanos 8:3. Jesús condenó el pecado en la carne. Las inmundicias de la carne, se está hablando de pecado. Y el bautismo que corresponde a esto no nos salva de esto. No nos salva de las inmundicias de la carne. No nos salva del pecado. No limpia el pecado. Entonces, en relación a qué nos salva el bautismo que corresponde al diluvio, para entrar en el contexto de lo que estaba hablando el apóstol Pedro, es decir, el bautismo en las aguas. El bautismo que corresponde a esto, entiéndase bien, nos salva, pero en relación a un cambio de conciencia, a un cambio de mentalidad. El apóstol Pedro está diciendo en este mismo versículo 21, cuando dice que el bautismo que corresponde a esto, el bautismo en el diluvio, hablando del bautismo en las aguas, nos salva no quitando el pecado. Es decir, sáquense de aquí de que el bautismo en las aguas, de lo que está hablando el apóstol Pedro, salva en el sentido de salvación, de que limpia los pecados, porque aquí Pedro está diciendo que salva, pero no que quita las inmundicias de la carne. No quita el pecado que se hace en la carne, no lo quita. Así que sáquense de eso. El apóstol Pedro está hablando de que el bautismo que corresponde a esto salva solo como una, sigan leyendo en el verso 21, como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo.
El bautismo que corresponde al diluvio, al bautismo en las aguas, salva, pero solamente como una aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Es decir, todo el que se bautiza en las aguas ya está participando de la muerte y resurrección y por ello se está comprometiendo para con Dios a comenzar a transformar sus pensamientos. Y el cambio de mentalidad de la que está hablando el apóstol Pedro en este versículo, cambio de mentalidad o de conciencia para tener una conciencia, una buena conciencia hacia Dios, no es por medio del bautismo en las aguas, sino como lo dice la parte final del texto, por la resurrección de Jesucristo. Y aquí cabe una pregunta. ¿Puede alguien decirme quién ha sufrido un cambio de buena conciencia hacia Dios cuando fue bautizado en las aguas? Es decir, ¿quién después de haber sido bautizado en las aguas salió más sabio? ¿Quién después de ser bautizado en las aguas salió con una conciencia limpia? ¿Quién después de haber sido bautizado en las aguas salió con una conciencia cambiada, reformada? ¿Quién? Mire, cuando somos bautizados en las aguas solamente se cumple lo que acabamos de ver acerca del bautismo de las aguas, y cuando salimos mojados, salimos habiendo cumplido el mandato de Mateo 28:19, pero salimos con los mismos pensamientos. Ni se nos olvidaron los pensamientos viejos, ni adquirimos pensamientos nuevos. De tal manera que si salimos con los mismos pensamientos, significa que necesitamos de la palabra de Dios para renovar esos pensamientos y poder tener así una buena conciencia hacia Dios. Porque conciencia está hablando de mente. Y en la mente se almacenan son conocimientos. Y esos conocimientos no se limpian con bautismo en aguas. Esos conocimientos se limpian con la palabra de Dios. Tiene que entender lo que el apóstol Pedro está diciendo en estas escrituras. ¿En qué parte de la Biblia dice que el bautismo en las aguas limpia la conciencia de los pensamientos del viejo hombre? ¿En qué parte? ¿O en qué parte de la Biblia se afirma que el bautismo en las aguas hace un lavado de conciencia de los pensamientos del viejo hombre? En ninguna parte. Así es que el bautismo que corresponde a esto, el bautismo en las aguas, tomando como referencia el diluvio, nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino que nos prepara para que tengamos una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. En ninguna parte de la Escritura dice tal barbaridad de que quien se bautiza, sus viejos pensamientos son limpios y sale con nuevos pensamientos. Eso viola, quebranta de manera categórica todo lo que dice la palabra de Dios en cuanto a la renovación de los pensamientos. Y es por ello que cuando no se estudia todo lo que un versículo está diciendo, tomando en cuenta el contexto anterior y posterior del mismo, en relación al tema que se está explicando, es que se cometen los grandes y graves errores hermenéuticos y exegéticos que se cometen y que resultan en la creación de monstruos amorfos, de Frankenstein, como los que fabrica la secta unicitaria. Ellos son una fábrica de Frankenstein, que se levantan totalmente contra la palabra de Dios. Y como lo sigue diciendo el texto que estamos estudiando, el bautismo que corresponde a esto nos salva, pero en relación a un cambio de conciencia, a un cambio de mentalidad, que no viene por el bautismo de las aguas, sino como lo dice el verso 21 que estamos estudiando, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Es decir, yo por medio del bautismo en las aguas aspiro en tener una buena conciencia hacia Dios, pero no por el bautismo, por la palabra de Dios. ¿Y por qué? Por la resurrección de Jesucristo, porque el texto termina diciendo de que vamos a tener una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué por la resurrección de Jesucristo? Porque es por medio de su resurrección que se establece la entidad divina de la iglesia, que tiene como fin predicar la verdad de Dios para la salvación de la humanidad.
Y el más alto exponente de la verdad de Dios fue el apóstol Pablo, quien en su propio testimonio responde la interrogante que hace el apóstol Pedro, que dice que cómo se puede tener una buena conciencia hacia Dios por la renovación de la mente. Y en Hechos 23, en el verso 1, Pablo dice: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y en el capítulo 24, en el verso 16 dice: y por esto procuro tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pablo procuró vivir una buena conciencia para Dios después que fue salvo. Y eso solamente lo pudo hacer por la palabra de Dios, no por el bautismo en las aguas. Una buena conciencia se obtiene por medio de la renovación de la mente, cambiando los pensamientos del viejo hombre por lo que Dios nos da en su palabra. De esta manera conocemos la buena voluntad de Dios y viviremos con una conciencia libre de toda obra mala delante de Dios. Y esto lo dice claramente la Escritura, Romanos capítulo 12, en el verso 2, donde dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una buena conciencia se obtiene por la renovación constante de nuestros pensamientos por medio de la palabra de Dios, no por medio de falsas doctrinas, sino por medio de la verdadera palabra de Dios, palabras de vida, palabras espíritu, como dijera el Señor Jesús en Juan 6:63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. De esta manera, nuestra conciencia será formada en la palabra de Dios, para salvarnos no del pecado, sino del engaño del pecado, conforme a la escritura que estamos estudiando, donde volvemos a leer que el apóstol Pedro dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Por esta causa es que el bautismo en las aguas es solo un acto de justicia que nos prepara para nuestro caminar en el Evangelio de Cristo. Y en este caminar es donde vamos a recibir el desarrollo espiritual que necesitamos solo por la palabra de Dios. Y usted puede hacer la prueba. Usted puede bautizarse solamente en las aguas y no escuchar palabra de Dios nunca. ¿Sabe cuándo va a tener una buena conciencia hacia Dios? Nunca. Porque el bautismo en las aguas no se lo va a dar. Se lo va a dar es la palabra de Dios. Porque es necesario, o fue necesario, la resurrección del Señor Jesús para establecer la iglesia, porque si el Señor no resucita, no hay iglesia, no hay Espíritu Santo, no hay palabra revelada e iluminada para cambiar nuestra conciencia. Pero gracias a Dios por la resurrección de Jesucristo, que es por ella que la palabra de Dios ha podido llegar a nuestras vidas y podemos tener una buena conciencia hacia Dios por su resurrección. De esta manera el Espíritu Santo ha hecho la exégesis correcta de este versículo que la doctrina unicitaria pervirtió para su propia perdición y de aquellos que se dejaron envolver por ella. Y queda clara también que la doctrina del bautismo en las aguas tiene que hacerse según la ordenanza de Mateo 28:19. Quien no lo haga conforme a esta ordenanza está violentando un mandamiento del Señor, está en rebeldía con el Señor y está en rebeldía y desobediencia total a la palabra de Dios. Esta doctrina está tan clara que deja por asentado además que el bautismo de los niños no es bíblico, porque el único requisito para poder ser bautizado en las aguas es que se crea y se confiese al Señor Jesús como el Hijo de Dios. Y por supuesto, ¿cómo cree y confiesa un niño al Señor Jesús si no puede? Ni siquiera puede entender lo relacionado con el plan de redención para que pueda entender la salvación que el Señor nos ha dado.
¿Cómo puede entender un niño que Jesús murió y resucitó por él? Debe entender cuál es su condición de pecado, debe entender lo que el Señor hizo, debe entender lo que el Señor alcanzó, debe entender lo que es el bautismo en las aguas para poder acceder al mismo. Todos los que fueron bautizados en las aguas por Juan el Bautista fueron hombres y mujeres adultas y adultos que tenían conciencia de pecado, tenían conciencia de lo bueno y de lo malo, y por ello tuvieron que ser preparados para el verdadero arrepentimiento. Todos los que fueron bautizados en las aguas por los apóstoles también fueron hombres adultos, mujeres adultas, que descendieron a las aguas después de creer y confesar a Jesús como su Salvador. Toda esta explicación ha sido clara con respecto a la doctrina del bautismo en las aguas y su simbología y la justicia que Dios nos da por medio de ella. Esto es todo por ahora. Espero que les haya sido de bendición, y para que puedan entender esta verdad tienen que estudiarla una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que alcancen la verdad que el Espíritu Santo les quiere revelar e iluminar a través de las mismas. Bendiciones y hasta una nueva oportunidad.